Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer como cada martes con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, que hoy viene de lo más primaveral y guapísima. Laura López, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Ros, qué bonito eso de primaveral, es que siempre me echas piropos, es una maravilla venir aquí. Es que como no se te ve el outfit completo, Sí. Viene monísima, con una falda larga, unas sandalitas preciosas. Son regalos de gente que me quiere también. Y ¿Ah, que, sí? Sí, además que hay cosas que, mira, que a veces uno no se atreve a ponerse mucho, pero ya te las regalan y tú dices, mira, pues voy a probar, ¿no? Y ya te lo pones. Eso me ha pasado a mí con el Día de la Madre este año, Sí. que le he metido a mi madre unos pantalones anchos, así con calzador, y le han encantado, porque si no sé que ella nunca los hubiera comprado. Claro. Es que a veces nos metemos en una estructura fija y tenemos que sorprendernos también de vez en cuando, si no caemos ahí en quedarnos anclados en un estilo, una forma, y sorprendernos un poco también nos renueva y bueno, y a veces eso, uno cree que las cosas son de una manera y luego son de otra. Pero es lícito tener dudas, Laura, porque hoy vamos a hablar de las dudas. Muy interesante ese tema, Rosana, porque todos dudamos alguna vez, ¿no? Además que si vemos la palabra etimológica de dudar, tiene que ver con dudare, ¿no? Que tiene que ver como una controversia que hay en la persona entre dos cosas, ¿no? Es como... Y claro, tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos desconocidos para nosotros mismos, que a veces una parte de nosotros quiere una cosa y otra quiere otra. Entonces, las dudas depende de para que cada uno la use. A mí una frase del doctor Menasa que me encanta, que nos dice algo así, no me acuerdo exactamente, pero es algo así como que si a cada paso que damos en nuestra vida nos preguntamos constantemente, no es una buena manera de avanzar, ¿no? No sé si exactamente es así, pero es como esa cuestión, ¿no? Que también es entregarnos a la vida, ¿no? A las cosas que ya hemos decidido, a los proyectos que tenemos en nuestra vida. Si cada vez que voy a dar un paso me estoy preguntando por qué, para qué, al final no lo hago, ¿no? Es como cuando uno se apunta a la autoescuela y en lugar de te dice el profesor, mira, tienes que meter la primera marcha, hacerla así. Es también una entrega, una confianza en el otro, si no estás en tu propio mundo. Entonces es eso, si tienes que hacer unos determinados pasos, si empiezas a dudar, al final no haces nada, porque es como un continuo freno a tu vida. Entonces, si sabes que tienes un proyecto tal, te tienes que entregar. Si hay una controversia en ti, ciertas dudas, también tenemos que pensar que tal vez uno está también imbuido en ese principio del placer, porque a veces las dudas tienen que ver con nuestros impulsos, con aquello que nos hace estar más cómodos y que esa situación, claro, nos va a hacer que algo de nosotros se transforme, que salgamos de nuestra zona de confort, que haya aspectos de nosotros que también tengamos que transformar, porque claro, frente a situaciones nuevas, tenemos que escuchar al otro, hay cosas de mí que a lo mejor tengo que dejar atrás porque ya no me sirven para la situación que yo digo querer en mi vida. Entonces, claro, a veces las dudas nos pueden servir para frenarnos, que otras veces es para pararnos y poder tomar alguna decisión. Pero depende, porque ya digo, muchas veces tiene que ver con el pensamiento que nos lleva a la acción, o con una cosa, incluso diríamos, autoerógena, autoerótica, porque hay pensamientos que no son pensamientos, que es una manera de distraernos, de sacarnos de ese lugar donde nos toca implicarnos. Entonces hay que hacer una diferencia entre para qué sirve esa duda. Laura, yo creo que hubo un momento en esta vida, de hecho ayer estaba viendo una serie y en esa serie también me lo dejaron muy claro. Ajá. Una serie nueva que luego te diré que está chulísima. Ajá, vale. Bueno, se lo digo a todos ustedes porque yo me divertí muchísimo viéndolo. Gracias, el siguiente. Es una serie turca que está en Netflix y me moría de la risa. Sí, ¿no? Claro, pero también tiene esos... ¿Te gusta la cita y esa cosa? También, bueno, no va tanto de cita. ¿Vas? Bueno. Sí y no, bueno. La cosa es, en un momento de la vida de la protagonista... dice, estar con mis padres, visitar a mis padres, que ella está en Estambul, supongo, y los padres en Nueva York, dice, visitar a mis padres siempre es una terapia. Y se pone a hablar con el padre, que al principio no se sabe quién es, que parece que es su psicoanalista, y yo diciendo, creo que está teniendo como una conversación demasiado íntima, me da la sensación de que va a ser el padre, efectivamente era el padre. Y le estaba diciendo que, claro, que en la pandemia, como que fue un momento en el que todo se paró, pero a la vez todo el mundo tenía ganas de hacer cosas y ahí no se dudaba, porque era o nos morimos ahora y no me quiero morir y quiero hacer esto. Entonces la gente empezó a dejar de dudar y a saltar al vacío, a hacer lo que les gustaban,
como por ejemplo fue un buen momento para muchísimos cantantes Sí. que empezaron a emerger gracias a la pandemia, que a lo mejor Ajá. antes no se hubieran atrevido a cantar canciones en las redes sociales, y la pandemia les dio ese momento en el que dijeron, mira, es que o doy a conocer ahora mismo Sí. mi música o igual no salgo de esta. Ajá, Entonces, claro. en ese momento nadie dudaba. Es súper interesante lo que trae Rosana porque es que está muy relacionado con eso que has dicho del padre, de la dependencia. Porque claro, si estábamos hablando que la duda tiene que ver también con dar ese paso hacia adelante, hay un concepto teórico que hablamos en psicoanálisis que es la castración y que tiene que ver con separarnos de ese lugar en el que atribuimos que el otro puede, que yo no puedo, que el otro me completa. Y entonces muchas veces la duda tiene que ver precisamente con eso que tú has expresado muy bien y que tiene que ver con esa dependencia hacia esas figuras paternas, ¿no? Porque la duda tiene que ver con que yo no puedo tomar mis propias decisiones. Siempre estoy esperando que alguien las tome por mí. O me creo que soy inmortal y que la vida no se me va a acabar nunca, ¿no? Que en nuestra manera de vivir también exponemos esa situación de que, oye, que la vida pasa, que o lo haces ahora o se te pasa el tren, ¿no? Entonces, muchas veces la duda tiene que ver con quedarnos anclados en esa posición infantil, donde no podemos dar un paso, nos quedamos paralizados. Nos sirve, como tú bien dices, ¿no? Porque la pandemia también nos expresa esa situación de entre la vida y la muerte, ¿no? Porque era una amenaza exterior, ¿no? De que la vida se puede acabar en un momento determinado, ¿no? Y dar ese salto es también sacarnos de ese lugar, de esas dudas, que es ese lugar donde uno está dándole vueltas a las cosas y cree que no se va a morir nunca, ¿no? Y cuando uno va tomando decisiones, va siguiendo adelante, va siguiendo con sus proyectos, da el salto a la música, a hacer algo que siempre ha querido hacer, ahí estamos diciendo que también nos hemos despegado de ese lugar de comodidad, ¿no? Entonces lo has expresado muy bien en ese sentido, ¿no? Porque sí que es cierto que habla de que basta, ya no hay que separarse y pasar a la acción. También, perdón, Y también aprovecho, me ¿no? quedaba Porque casi sin voz. ya que aprovechamos eso de sin voz, también, tal vez es para decir también que tiene que ver eso con la estructura obsesiva, que los obsesivos se habla de esa erotización del pensamiento, donde todo, cualquier mínima cosa siempre es motivo de duda, porque en realidad refleja esa situación que bien han expresado, que tiene que ver con nuestros pasos vitales, con la dificultad, con la hostilidad reprimida hacia esos primeros amores, con el choque que hay entre nuestra moral y nuestros deseos, ¿no? Y ahí, en esa estructura obsesiva, lo vemos muy bien, que incluso se hablaba de la enfermedad de la duda. Claro, y entre la vida y la muerte, que es lo que estábamos hablando ahora en el momento de la pandemia, voy a irme a otro momento que no necesitamos estar entre la vida y la muerte, sino que en la adolescencia o en los primeros años de juventud, como que somos más impulsivos y no dudamos tanto. Es decir, me meto en una carrera, no me gusta, la dejo, cambio, no dudo en cambiarme, o sea, no me cuesta empezar una cosa nueva. Voy a hacer deportes de aventura, deportes de riesgo, y cuando vamos cumpliendo años, no toda la población, pero sí mucha parte de la población, empezamos a dejar de hacer cosas porque dudamos si los arneses para saltar al vacío haciendo puenting están bien amarrados, o si me monto en avión y voy a tener un accidente, o si voy a coger el coche muchos kilómetros y voy a tener un accidente. O sea, vamos teniendo miedos. Sí. Dudamos si hacer las cosas que nos gustan porque nos está limitando el miedo. Claro, también es muy interesante eso, porque sí que es cierto que en la adolescencia todos queremos vivirlo todo, ¿no? No nos da miedo nada. De pequeños soñamos con ser mayores, y en la adolescencia sí que es cierto que, un poco en general, ¿no? Que ya cada caso particular también hay personas que se tiran más del lado del miedo, ¿no? Porque también habla de la represión en la persona, de la dificultad de paso, de estar todavía enganchado a esos primeros, los padres, ¿no? A esos primeros progenitores que nos dicen, nos guían un poco lo que tenemos que hacer, pero claro, es verdad que en la adolescencia queremos experimentarlo todo, queremos vivirlo todo rápidamente, ¿no? Y luego, claro, luego llega una etapa donde uno va asentando más esas tendencias y vamos dirigiéndonos más a lo que más nos conviene, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces nos dejamos llevar por lo impulsivo, y lo impulsivo no es una guía importante para nuestra vida, sino que tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida es mejor forjar un proyecto, y también es importante dejarse llevar, ¿no? Tampoco perder esa ilusión, ¿no? Esas ganas de hacer cosas, de ese gozar también de la vida, ¿no? Que a veces es verdad que sí que se puede llegar a caer en lugares donde uno se cierra a no disfrutar de esas cosas, ¿no? A no dejarse llevar, a reprimirse demasiado, ¿no? Porque muchas veces hay personalidades que son más
más obsesiva, ¿no? Estructuras más obsesivas en las que nos impedimos, por los prejuicios que tenemos, por las ideas que nos han transmitido, que forjamos en nosotros, nos impedimos vivir. Y ahí es donde caemos en la duda, porque también tiene que ver con la dificultad de dejarnos llevar de que esto no es apropiado para mi edad, ¿no? También hay diferentes polos, ¿no? Una cosa está el término medio, ¿no? Y lo que corresponde a cada situación. A veces es verdad que no hacemos cosas por miedo al que dirán, por los prejuicios que tenemos de que a cierta edad hay que hacer tal cosa, y eso tampoco es, ¿no? Entonces hay que estudiar en cada persona lo que significa esa duda para esa persona en esa época de su vida. Entonces no es tan fácil, ¿no?, en ese sentido tomar decisiones, porque a veces la podemos llevar por los impulsos de ese placer, de esa comodidad, o a veces no hacemos ciertas cosas porque tenemos demasiados prejuicios, ¿no? Entonces, estudiarnos, ¿no?, y ver lo que es importante para nosotros no es tan fácil, ¿no? Porque cuando crecemos todo se complejiza, ¿no? Hay personas que dependen de nosotros, luego hay decisiones que van a afectar a otras muchas personas o decisiones importantes que van a determinar mi vida. Por eso no es fácil conocernos. Y ahí en nosotros hay siempre esa complejidad, ¿no? Y a veces podemos llegar también a ser enemigos de nosotros mismos, pero si nos conocemos podemos remar a nuestro favor, ¿no? Y disfrutar también de la vida, que la vida no es sufrimiento, que también es felicidad. Claro, porque si estamos pendientes de cómo le va a afectar a los otros, a los de alrededor, a tus padres, que hay padres que no sueltan a los polluelos nunca. Entonces, los polluelos que no se van, ¿eh? Que también pero también hay la padres decisión. que frenan mucho, ojo, ¿eh? Sí, pero uno también tiene que ser adulto y empezar a tomar, separarse un poco de esa imagen que tienen de los padres, ¿no? Es decir, de lugares donde uno ya tiene que tomar sus propias decisiones y las relaciones se tienen que transformar, Ros. La verdad que si no se transforman nos quedamos ahí todavía en la duda, ¿no? Precisamente eso es lo que te quería decir, que Sí. tú antes has dicho que están los padres guía, pero también están los padres freno. Ajá. Entonces, por mucho que tú quieras, a lo mejor si económicamente no te lo puedes permitir, porque son tus padres que todavía te están manteniendo cuando tienes 20 años o por ahí, me quiero ir a estudiar a Inglaterra, por ejemplo, me quiero ir a estudiar al extranjero y demás. Tú no puedes mantenerte, por lo menos, ni comprarte el billete de avión, que una vez que llegues allí, bueno, pues te pones a buscar trabajo, pero si directamente no te dan ninguna opción y ahora... Claro, también está la otra. Hubieras trabajado antes aquí en España y hubieras ahorrado para irte, ¿no? Claro, pero hay padres freno. Pero más que culpar a los padres externos, que son los reales, que lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? No vamos a culpar a nuestros padres de cómo somos. Son los padres que nosotros hemos construido en nosotros mismos. Que a veces tu padre te quiere ayudar a que tú nades y te lanza a la piscina y uno piensa que su padre le Es quería malo, matar, ¿no? Claro, es el padre que uno se construye. A veces nos construimos padres terroríficos y nos damos cuenta que esa persona lo ha hecho lo mejor que ha podido. Ahora nos toca a nosotros tomar nuestras decisiones, separarnos de esa imagen que hemos construido del otro. Si no, seguimos dependiendo de algo que ya no debe de estar en nosotros, ¿no? Ya nos toca a nosotros tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Que claro, muchas veces uno no toma decisiones por miedo a equivocarse. ¿Y miedo a equivocarse qué quiere decir? Quiere decir que aún uno está esperando que el otro le solucione la vida. Que a veces, a mí me gusta mucho la metáfora de los cuadros impresionistas, ¿no? Que a veces uno está tan pegado que no ve las cosas como son. Uno se separa un poco, toma distancia y dice, mira, pues esta decisión que tomé en su momento me ha servido para luego seguir el camino de otra. Que no hay caminos lineales, no hay tengo que hacer esto y lo otro. Las decisiones tienen que ver con cómo uno va forjando el camino de su vida, que a veces uno se tiene que detener, pero luego sigue por otro lado. Que la vida la tiene que hacer uno, ¿no? No podemos culpar a los otros ni creer que hay un único camino para las cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Toca vivir, y vivir tiene que ver con jugársela toda en la vida, ¿no? Por lo tanto, dudar un poquito es lícito, pero estar dudando constantemente nos puede frenar, dejarnos en una postura de comodidad o de incomodidad por miedo a qué pasará si tomamos otro camino. Ajá. Hay que lanzarse, hay que vivir, ¿no? Claro que sí. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes. Gracias a ti. Bienvenida a la pizzería La Mia Regina. Me ha encantado, voy a venir un día por aquí, claro que sí.